Buenas tardes, que el Señor está en este día, en este tiempo, bendiga a cada uno de sus hijos, de sus hijas, que en este tiempo de poder meditar y de poder compartir una palabra, nos podamos ser edificados en la verdad y en los propósitos de Dios. Más que nunca hoy en estos tiempos necesitamos estar aferrados a ti, Señor. Padre, por eso en este nuevo día, Señor, el cual estamos transitando, tomados de tu mano, Señor, ayúdanos a dar discernimiento de tu palabra, a que podamos ser edificados en ti. Que no sea la sabiduría del hombre, sino sea tu verdad revelada en nuestras vidas. Que tus propósitos en cada uno de nosotros se pueda cumplir conforme a tu voluntad, a tus tiempos y a tus propósitos. Padre, rompe cadenas, ataduras y ligaduras. Señor, y en tu nombre atamos al hombre fuerte. En tu nombre, Señor, atamos todo principado, atamos toda potestad, todo gobernador de tinieblas. Lo sujetamos bajo los pies de Cristo para poder proclamar tu gloria, tu gracia y tu grandeza. Señor, que en este tiempo tengas extendida tu mano, tenga la libertad tu Espíritu Santo de estar obrando en cada uno de nosotros para que podamos ser edificados y fortalecidos en ti. Es que es la única verdad, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra esperanza. Por eso declaramos, Señor, cada día en nuestra vida que somos victoriosos en Cristo Jesús, porque tú eres quien pelea nuestra batalla, tú eres quien nos da los fundamentos a través de tu verdad. Tú eres, Señor, el que nos da ánimo y el deseo de seguir peleando esta vida cada día, sabiendo que tú vas por delante, que tú nos guardas con la niña de tus ojos. Agradecidos a ti, Señor, y edifícanos para la gloria bendita de tu nombre. Amén. Señor los bendiga, mis hermanos, mis hermanas. Como cada vez que nos podemos reunir, les digo, seguimos orando los unos por los otros. Oramos por los hermanos que están pasando necesidades. Oramos por aquellos hermanos que nos han pedido que oremos. Por aquellos que están pasando luchas, pruebas, situaciones. Para que afirmen los pies de otros hermanos. Para que en este tiempo podamos meditar y andar en el camino y en la verdad y en los propósitos de Dios. Aunque el mundo anda para lugares dispersos, el Señor quiere que caminemos con ovejas, tomados de su mano, para que nos podamos edificar en Él. Y como les había compartido el domingo que pasó, le dije que este miércoles íbamos a hablar acerca del cristianismo y la política. Y acá eso no es un tema de discusión, sino es un tema simplemente de lo que la Biblia dice. Porque encuentro muchos cristianos que dicen que sí, muchos cristianos que dicen que no. Y la verdad que nuestra opinión de poco vale. Más que nuestra opinión tiene que ser lo que el Señor dice. Y que lo que la Escritura nos enseña a través de todos estos tiempos. Así que es lo que en este tiempo vamos a estar compartiendo. Espero que les sea de edificación y que les pueda quitar algunas dudas. Y si usted tiene alguna duda, me pueda escribir para que yo le pueda responder. Es un hecho notable que el Señor Jesús, en su ministerio, en la tierra, no se metió jamás en política. Él decía que su reino no era de esta tierra. Por lo tanto, jamás intentó llegar al puesto de poder en los reinos de la tierra. A lo menos en esta era. Puesto que sabemos que si en un futuro tiempo gobernará en los reinos de la tierra, pero eso no será ahora. Por lo tanto, si la cabeza es Cristo, no buscás puestos en el gobierno, porque el cuerpo de la iglesia lo haría. No debe mezclarse la política y la religión. Saúl era un rey y quiso hacer sacerdote y se metió en problemas. Eso dice en 1 Samuel capítulo 13, verso 1 al verso 15. Ahora somos sacerdotes, aún no somos reyes. Por lo tanto, no es tiempo de gobernar.
Los fariseos eran el poder religioso y los herodianos eran el poder político en aquella época. Los fariseos y los herodianos eran enemigos, dice. No se llevaban bien entre sí. Y eso nos muestra que la religión y la política no deben mezclarse. No se llaman entre sí, pero es notable el hecho de que se unieron para atacar al Cristo, al cristianismo. Así la convirtieron en su enemigo, en un enemigo común, para destruirlo. Eso es lo que mezcla la política y la religión. Destruyen el verdadero objetivo del cristianismo. Yo he conocido muchos pastores o personas que se han puesto en política, pero recuerdo uno en especial. Y él es un pastor en un pueblo, en una ciudad pequeña, y él quería ser intendente de ese lugar. Y entonces él me hablaba y me contaba. Y dice que él se puso a orar, y le preguntaba al Señor para que le trajera respuesta a ver qué era lo que él tenía que hacer. Y entonces dice que Dios le habló y le dijo que si él quería ser gobernar, él quería ser el intendente de ese pueblo, que tenía que dejar de ser pastor. Y dice que esa respuesta de parte de Dios lo impactó tanto. Dice que dejó de hacer todo tipo de política. Y le doy un ejemplo que yo conozco, ¿sí? No es alguien que alguien me vino y me comentó, no. Yo conozco a esa persona y sé de lo que le estoy hablando. Dice en Marcos, en el capítulo 3, el verso 1, el verso 5, Jesús haciendo su trabajo, enseñaba, sanar, predicar. A eso debemos dedicarnos nosotros. Era lo que Jesús andaba haciendo. Lo vamos a leer. Vamos a leerlo, vamos a buscarlo y vamos a leerlo completo. En Marcos, capítulo 3, verso del 1 al 5. Dice: otra vez entró Jesús a la sinagoga y había un hombre que tenía una mano seca, y lo observaron para ver si lo sanaba ese día de reposo, para acusarle. Y dijo al hombre que tenía la mano: levántate, ponte aquí en medio. Entonces dijo: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o matar? Pero ellos guardaban silencio. Y mirándolos en torno de enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre: extiende tu mano. Y la extendió, y su mano, dice que quedó sana. Nosotros debemos dedicarnos a eso, a predicar ese evangelio de poder y de manifestación. Porque la Biblia dice que a los cristianos estas señales les seguirán, ¿sí? Y tiene que haber señales dentro del cristiano, el cristiano que persevera, el cristiano que tiene su vida dedicada al Señor. Los fariseos eran religiosos, dedicarse a lo mismo, se unían con los herodianitas, los políticos, pero poco su corazón se había endurecido. Eso es peligroso, porque por dureza del corazón se concede el divorcio, la separación, y la apostasía es separación, es divorcio. Así que mire cuán importante es. Y muchas veces digo, y lo comparto con muchos hermanos cada vez que puedo, es que toda autoridad delegada por Dios es por la voluntad y los propósitos de Dios. En 2 de las Tesalonicenses, capítulo 22 y el verso 3, y en Mateo, en el capítulo, vamos a leer el capítulo 19 de Mateo, en el verso 8, dice: y les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés permitió divorciaros y vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. La apostasía es la separación de Dios. Eso Dios le llama divorcio. Solo aquellos cristianos que endurecen su corazón y ya no les ha interesado la verdadera obra, se han
mandado a hacer, se meterán a ese barco de la política. Cuidado, la política te puede desviar del verdadero gobierno. Esa es una gran diferencia, ¿no? Muchas veces nos puede desviar la política de ciertas cosas que a veces nosotros no nos damos cuenta. La levadura de Herodes, guardaos de la levadura de Herodes, guardaos. Abrir los ojos de par en par. El Señor Jesucristo mismo nos advierte y nos manda que nos cuidemos, que nos guardemos de la levadura de Herodes. Necesitamos guardarnos, necesitamos cuidarnos. Y no olvidamos que nuestra autoridad es Cristo. Él es quien nos guarda, quien nos prospera, quien nos protege. También sabiendo que tenemos que respetar las autoridades porque las ha puesto Dios. Pero la política y el cristianismo no es algo que se pueda mezclar. En realidad se puede mezclar, pero no tiene un buen sabor al final del camino. Usted sabe que yo recuerdo antes cuando era joven me decían que el agua y el aceite no se podían mezclar. Y la verdad que hoy en día el agua y el aceite se pueden mezclar. Porque hay una herramienta que tiene una máquina que tiene un pistón que hace que explote. Y entonces se puede mezclar el agua y el aceite y no se separan. Y la política no se puede llevar como un verdadero pastor. Primero que en todas congregaciones tenemos formas y maneras de pensar completamente diferentes. Y uno tiene que darle el libre albedrío a los hermanos para que cada uno elija. Para que cada uno pueda llevar a quién votar. Y eso es la decisión de cada uno cuando oramos y buscamos de Dios. He conocido a pastores que me han venido a ver para que los apoyemos. Y yo muchas veces les he dicho a esos hombres o a aquellas mujeres que nos han venido a hablar acerca de ese tema, que yo no tenía problema. Yo iba a orar a Dios y si Dios quería que los apoyáramos, los íbamos a apoyar. Y bueno, toda esa gente que a lo largo de tantos años como pastor he conocido y he visto en política, ninguno de ellos pudo llegar a nada. Ninguno de ellos pudo llegar a ser un político. Y el que llegó a ser político tuvo que dejar de ser cristiano. He conocido personas en el mundo, políticos, que se han convertido al cristianismo y han tenido que dejar todo, porque no podían vivir de esa misma manera. Parece muy duro, parece muy difícil, pero es una realidad. Le podría hablar así de diferentes fuerzas que también es muy difícil llevarlas. Es muy complicado, porque el cristianismo es una forma, es una manera, no solo decirlo, sino es una manera de vida, es una manera diferente de vida, una conducta de vida diferente. Pero hay muchas cosas en la política que no son saludables, que no nos edifican. Si usted mira a cuántos políticos, no importa el partido que sea, cómo nos han mentido a lo largo de los años. Yo me recuerdo tantos políticos que han dicho tantas cosas, no importa el partido político que sea, las cosas que han dicho. Una vez un presidente dijo, si yo le hubiera dicho la verdad, nunca me hubieran votado. Así que la política no es parte de los hijos de Dios, de los verdaderos hijos de Dios. La levadura fermenta, degradación, compuesta orgánica, que quiere decir que la política degrada el cristianismo, pues lo que hace es desviarse de los objetivos celestiales para ocuparse de cuestiones terrenales. Herodes era el líder de los herodianos, de los que representaban a un líder político. Y curioso que los políticos siempre se presentan como héroes, como los que van a salvar al país. Pero sabemos que el único que puede hacerlo es Cristo Jesús. Ese es el único que puede salvarnos, traer salvación y traer vida eterna. Los herodianos eran los seguidores de Herodes, eran en un partido político que
apoyaban la idea de tener un reino gobernado por Herodes. Pero el hecho notable es que mientras Herodes no eran judíos, los herodianos sí lo eran. Esto muestra a un pueblo de Dios cristiano emparentados con líderes que no son del pueblo de Dios. La razón, Herodes lo hizo templo, les hizo favores. Les hicieron muchos favores. Algo que yo he aprendido a través de tantos años es que nunca he querido recibir ningún favor de ningún político. Recuerdo una vez, como tantas veces, un político quería venir a la iglesia a hablarles a los hermanos de política. Entonces le dije, mire, yo no tengo problema que usted venga a la iglesia, pero con la única convicción es que yo pueda invitar al pueblo, a la ciudad donde estamos, y que usted no venga a hablar de política, sino que las personas le puedan preguntar a usted qué hicieron por nosotros durante todos estos años. Entonces el político me dijo, bueno, te voy a mandar a mi secretario para que arreglemos. Nunca vino el secretario para arreglar. Porque ellos lo que quieren es venir a dar discursos, no que las personas le vengan a reclamar. Digo, yo no prestaría a la iglesia nunca para eso. No lo permitiría. Porque yo creo que nosotros estamos para predicar a Cristo, para traer la salvación, para llevarle paz, para creer quién es el Rey y Señor de nuestras vidas. No son los políticos, sino para nosotros es Cristo Jesús. Es mi Señor, es mi Salvador, es mi proveedor. Por eso no recibo nada de los políticos. Mire, me acuerdo cuando teníamos comedores en las iglesias, que ya no tengo más hace muchísimos años. Los comedores, el municipio lo que me mandaba eran todas cosas vencidas y que no las comían ni los perros. Así que las que me traían, lo que me mandaban de comer, lo tirábamos. Nunca le di de comer eso a la gente. Pero tampoco volvería a poner un comedor. Bueno, esa sería otra cosa. Pero la política, como decía, no se mezcla, porque cuando se mezclaron los políticos con la religión, terminaron queriendo destruir a Jesús y al cristianismo. Esa era la verdad. Emparentados con líderes que no son el pueblo de Dios, la razón de Herodes les hizo templo, les hizo favores. Claro que era por los votos. No podemos nosotros, el pueblo de Dios, dejar de llevar por promesas de ayuda, ya que Él nos ayuda es Dios, aun en casos que necesitemos un favor. La posición de la iglesia en este tiempo es la Biblia. Hay dos libros que tienen nombre de mujer, como son los libros de Ruth y los libros de Esther. Ambos son figuras de la iglesia de Cristo, pero notemos que son dos facetas diferentes, Ruth y Esther. Esther fue sierva, Esther fue reina y en el trono, mientras que Ruth era sierva a los pies. Ruth representa a la iglesia ahora, en esta era, en su posición de humillación a los pies. No gobernaba, por eso la iglesia no debe buscar gobernar ahora. Esther preparaba la iglesia en otra edad, gobernada por reina juntamente con Cristo, por un tiempo futuro. Es cierto que existen muchos problemas de orden social en nuestro país y en el mundo. Por eso muchos cristianos creen que lo mejor sería que los cristianos usáramos el poder para desde allí cambiar y arreglar el mundo. Pero no se dan cuenta de que están adelantando al plan de Dios, pues quien arreglará el mundo es Cristo y lo hará después. Por eso que la iglesia no ha sido arrebatada de la tierra, pues el caos será mucho. Eso quiero decir que no es la iglesia la que le dará al mundo, sino Cristo. Espero que entienda esto y que a ninguno le moleste, pero a lo largo de mis años he visto muchas cosas. Y la verdad es que el único que puede arreglar este mundo es Cristo, porque la Biblia lo dice que va a ser así. Ni Él, ni los apóstoles, ninguno
nunca pretendieron ningún cargo. Ahora cuando Jesús venga a reinar, ya va a ser otra cosa completamente diferente. Por eso, si andás atrás de la política, mi hermano, atrás de los políticos, ¿qué te podría decir yo? Simplemente lo que dice la Biblia. Jesús no fue político, Pablo, Pedro no fue político, no fueron hombres de dinero tampoco, pero sí hombres de poder y de manifestación de Dios. A lo largo de muchos años he visto muchas situaciones, pero el único que siempre ha sido inamovible en su verdad y en sus propósitos ha sido Dios. Así que bueno, espero que esto te clarifique un poco, no sé si totalmente, pero por lo menos te pueda clarificar un poco lo que es la política. Ustedes recuerden cuántos presidentes en el mundo decían que eran cristianos y las cosas que hacían diciendo que eran cristianos y en el nombre de Dios, ¿no? Y recuerden, y escuchen y vean cuántos hay y que con Dios no tienen nada, pero sin embargo muchos lo creen. Le podría hablar de tantos otros hombres a lo largo del tiempo que han pasado y otros que están y que hablan de Dios, pero hablan simplemente, pero no hacen la voluntad ni los propósitos de Dios, porque no gobiernan para Dios, gobiernan para su propio bien y sus propios intereses. Así que, amados hermanos, espero que esto les sirva para tener por lo menos una parte. Después usted pueda seguir buscando y buscar la guía de Dios para que Dios les revele. Amados hermanos, seguimos orando los unos por los otros. Oramos por mis hermanos, mis hermanas, seguimos orando por José, por Micaela, seguimos orando por los niños de la congregación, oramos por el nieto de nuestra hermana, por Dylan, ¿sí? Seguimos orando por Guadalupe, por Cecilia, por Juan que está internado, seguimos orando. Seguimos creyendo que Dios escucha nuestras oraciones, por aquellos que nos han pedido oraciones. Seguimos orando por el pastor que todavía sigue en la cama. Seguimos orando por los consiervos que están trabajando, que están pasando lucha. La oración tiene poder y tiene manifestación. Así que agradecido a Dios por este tiempo, por poder compartir esta palabra con ustedes, para que seamos edificados y seamos fortalecidos. Reciban los saludos de mi esposa, reciban las bendiciones. Si Dios mediante, vamos a ver si el sábado, no sé cuáles son las trabas, si se puede hacer o no. Ya veremos, a ver si el sábado nos podemos reunir. Espero que estén todos bien, le hemos escrito. A cada uno se le ha tratado de escribirle, mi esposa y yo le hemos escrito, así que esperemos que todo siga bien, que sean bendecidos y fortalecidos del Señor. Y como siempre alabo y le digo al Señor que toda palabra de humana sabiduría sea deshecha de los corazones, para que solo usted, mi hermano, mi hermana, guarde esa verdad maravillosa de Jesucristo. Que sea edificado en Él y que sea fortalecido en la mollera de los pies. Seguimos orando por los matrimonios, seguimos orando por esta Argentina, seguimos orando por los gobernantes, seguimos orando para que este mundo se pueda volver a los pies de Cristo. Así que agradecido al Señor. Que el Señor los bendiga, los guarde y los fortalezca. Y que el próximo domingo estaremos compartiendo a partir de las 11 de la mañana, estaremos compartiendo una palabra para estar edificados, ¿sí? Y el día sábado veremos si se puede, nos estaremos reuniendo en la plaza. Que el Señor los bendiga, los guarde y los fortalezca.